de hoy vamos a conocer un poco sobre la historia de la evaluación psicológica. Para empezar, ¿sabes qué es la evaluación psicológica? Pues bueno, es una rama de la psicología que explora y analiza el comportamiento de un sujeto o grupo con diversos objetivos a través de múltiples herramientas, con el fin de evaluar el funcionamiento y las capacidades del mismo en determinadas áreas, y a su vez predecir cómo será su comportamiento en el futuro. En la historia de la humanidad, en todas las épocas, ha sido evidente el interés por la medición de los atributos humanos, desde los físicos, la estatura, el peso, el color de ojos, el color de cabello, entre otros, hasta los psicológicos como la inteligencia, la personalidad y la motivación. La evaluación psicológica se remonta en la antigua China en el año 2200 a.C., donde los funcionarios del gobierno eran evaluados a petición del emperador para determinar su competencia profesional. Incluso pruebas de sus antecedentes aparecen en la Biblia y desde luego a todo lo largo del pensamiento humano, tanto filósofo como médico, desde Hipócrates hasta Platón. Dentro de los antecedentes precientíficos podemos destacar a Platón en el año 427 al 347 a.C. Este nos habla sobre las funciones para evaluar las aptitudes militares con el propósito de seleccionar a los mejores soldados, lo que es conocido como prueba de aptitud. Y Aristóteles en el año 384 al 322 a.C. Este es considerado como el precursor del psicodiagnóstico. Veía la importancia de analizar el carácter y hábitos psicológicos a través de sus características corporales. Entre las principales aportaciones en el periodo de los antecedentes científicos tenemos a Weber y Fletcher en el año de 1860. Establecen la relación funcional que existe entre la mente y el cuerpo. Crearon métodos y técnicas para poder medir lo subjetivo mediante el autoinforme. Gunn en el año de 1879 establece en Leipzig, Alemania, el primer laboratorio de psicología experimental. En el mismo año, Wislam introduce la técnica de evaluación de entrevista estructurada. La evaluación psicológica tiene tres precursores considerados como los padres de la evaluación psicológica, los cuales son Galton, Cattell y Binet. Francis Galton, en el año de 1883, es considerado como el padre de la psicología diferencial. Se centra en el establecimiento de las diferencias individuales, tratando de llegar a la descripción y medición de las características humanas. Galton elaboró una primera rudimentaria evaluación psicológica. En el año de 1884 crea un laboratorio antropométrico. Llega a evaluar a unas 9,000 personas en 17 variables, como es la estatura, el peso, la capacidad respiratoria, la fuerza muscular, la rapidez del golpeteo, la capacidad auditiva, entre otras. Cattell, en 1890, acuñó el término de test mental. Creó pruebas psicológicas para la medición de la presión dinamétrica, la velocidad de la rotación del brazo, la habilidad para percibir la estimulación en la palma de la mano, la memoria para las letras, entre otras. Y tenemos a Alfred Binet. Estudió las funciones sensoriales, perceptivas y motoras. Planteó el objetivo de estudio deben ser las funciones superiores.
En el año de 1905 crea el primer test de inteligencia e introduce el concepto de edad mental. Lleva a cabo el estudio diferencial del niño normal y retrasado. Test mentales integra el estudio de la memoria, las imágenes mentales, la imaginación, la atención y la comprensión, entre otros. Creó los requisitos que deben tener los test de evaluación psicológica, los cuales son, debe estar formado por tareas sencillas, debe tener una corta duración del test y los resultados obtenidos pueden ser contrastados por otros observadores. Hitos históricos de la evaluación psicológica entre 1910 y 1990. Primera Guerra Mundial 1914 a 1918. Pues bien, como consecuencia de la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, se incrementa el interés por la aplicación colectiva de instrumentos, a lo que se administró a miles de soldados el primer cuestionario colectivo de medida de la personalidad conocido como Personal Data Sheet. Surgen los primeros test colectivos de inteligencia, divididos entre Army Alpha y Army Beta. Hernán Rochester en 1921 propone la técnica de medida de la personalidad, ya sea normal o patológica, en base a la interpretación de manchas de tinta. Entre los años 1939 y 1940, David Wechsler propone la escala de inteligencia conocida como WISE, original por sus siglas en inglés como Wechsler Adult Intelligence Scale. Es una prueba psicométrica que provee 4 puntuaciones: comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. A diferencia de Alexander Luria, quien propone bases para la evaluación psicológica. Entre 1950, Monty V. Shapiro propone el proceso experimental inductivo-deductivo, que marcaría un antecedente en el proceso de la evaluación psicológica. Bien, evaluación psicológica en el Ecuador. En el año de 1952, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca, se empiezan a impartir cátedras sobre psicología educativa, donde se empiezan a aparecer las primeras menciones sobre la evaluación psicológica en el Ecuador. Laboratorio de psicometría en la Universidad de Cuenca en el año de 1991. Peña Herrera crea el primer laboratorio de psicometría en la Universidad de Cuenca. Dirigió este laboratorio con enfoques de medición tanto en inteligencia, pruebas de personalidad y test vocacional. Durante el siglo XX, George Fletcher traduce los textos de Rochester al español, dando gran aportación a la psicometría y la evaluación psicológica en el Ecuador. Propone artículos como Apuntes de Psicología Profunda del Psicoanálisis a la Psicología Proyectiva y Manual de Interpretación.